El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja a que un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Este Evangelio de San Mateo es uno de esos clásicos del Evangelio donde ustedes y yo recordamos, o más bien nos podemos hacer la imagen en la cabeza de cómo es un camello pasando por el ojo de una aguja. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Evangelio no se está refiriendo a una aguja como la conocemos ustedes y yo, que es con la que se cose. A eso no se refiere el Evangelio. La aguja es una puertecita pequeña, o era una puertecita pequeña que estaba en una de las entradas del templo de Jerusalén. Era una puerta muy pequeñita, incluso para entrar había que pasar agachados. Y entonces Jesús dice: es más fácil que por esa puertecita pase un camello a que entre un rico en el reino de los cielos. Pero yo pienso que con los evangelios que hemos escuchado los domingos anteriores, ustedes y yo debemos tener en cuenta que Jesús no está en contra de los ricos. Piensen ustedes que la riqueza fue la oportunidad que alguien encontró y la logró. La riqueza no está mal. La riqueza es fruto de las capacidades de cada uno que logra aprovechar los momentos para hacerse a un capital. No podríamos decir que el rico es malo porque aprovechó una oportunidad, honestamente hablando. Tendríamos que decir más bien que la riqueza trae consigo un peligro. Es una bendición porque aquel que logró aprovechar el momento logró conseguir algunos bienes materiales. Pero la riqueza trae consigo un peligro. Y es el peligro de inflarnos el ego, de volvernos soberbios, de creer que por tener mucho somos más que otros. Ahora sí, imagínense ustedes entrando por la puerta de la aguja. Imagínense que todos cabemos por la aguja para entrar al cielo, pero aquellos que se engordan mucho no caben por la aguja. Y la gordura de la que habla ese texto al que se puede referir no es a una gordura física, sino a una gordura o a una hinchazón del ego, a una soberbia, a un egocentrismo. ¿Quién es el que no cabe en la entrada del reino de los cielos? Aquel que creyó que con lo que tenía en la tierra le bastaba y le sobraba. En cambio, aquel que teniendo mucho lo aprovechó para su felicidad y para el servicio de otros, no tuvo ocasión para que se hinchara su ego. Por lo tanto, entra tranquilamente en el reino de los cielos. Eso nos lleva a pensar lo que Jesús muchas veces nos ha querido indicar, que nunca el problema está afuera, sino que siempre el problema está dentro. El problema no es el dinero, el problema no son los bienes materiales, el problema no es la riqueza, el problema es lo que yo le permito a todo eso tener efecto dentro de mí. Ahí es donde ya está el problema. Entonces, cuando ustedes y yo le permitimos a los bienes materiales
sentirnos poderosos, más grandes que otros, y hasta con el derecho de humillar y pisotear a otros, eso quiere decir que se nos ha hinchado el ego. Y una persona con el ego hinchado no cabe por el ojo de una aguja, o no cabe más bien por la puerta del cielo. Entonces no es los bienes materiales, es el efecto que eso puede tener en mí. Mire, hay gente que consigue un peso y se olvida de la familia. Hay gente que consigue alguna cosita y ya no sabe ni cómo caminar, ni cómo hablar, buscando a toda hora poder mostrarle a todo el mundo que ha conseguido algo. Y se nos olvida esos dichos tan fuertes de las abuelas, que todo lo que sube como palma vuelve y baja como coco. O sea que el que es rico hoy, mañana no sabemos, hoy es rico. Entonces la grandeza no está en tener mucho o tener poco, porque también hay gente muy pobre que es demasiado complicada. Entonces la grandeza consiste en que teniendo mucho o teniendo poco, mi corazón sigue siendo agradable a Dios. ¿Dónde está el problema? Cuando mi corazón, mi ego, empiezan a inflarse de tal manera que ya no cabe ni siquiera en mí mismo, hasta el punto de que me lleva al desprecio de las demás personas. Entonces, hermanos, si usted tiene mucho, agradézcale a Dios y pídale la virtud de la humildad. Si usted tiene poco, encomiéndele a Dios que sus capacidades puedan ser mejor aprovechadas y pídale que le regale la virtud de la perseverancia. Pero no le permitamos a nada ni a nadie que nos inflame el ego, que nos inflame el corazón, porque entonces podemos correr el riesgo de no caber por la puerta del cielo. Lo que no cabe por la puerta del cielo es un corazón, un ego hinchado, no las riquezas materiales. Que sea el Señor pues el que nos ayude en todo momento a permanecer fieles a Él, humildes en el servicio y generosos con todas las bendiciones que Él mismo nos ha concedido. Amén.